Muy buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Guerrero Rodríguez, pertenezco a la ficha 2022-833A. El objetivo del día de hoy es hablar sobre la legislación sobre el acceso a la información y los delitos informáticos. Primeramente voy a empezar a hablar sobre la legislación. Esta la rige la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El objetivo de esta ley es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información pública. Ahora voy a hablar sobre los principios que rigen esta ley. El primer principio es el principio de máxima publicidad para titular universal, y esta dice que toda información o en posesión bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. El segundo es el principio de transparencia. Esta dice que el cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos por esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que el efecto establezca la ley. El tercero es el principio de buena fe, en virtud del cual todo sujeto obligado a cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. El cuarto es el principio de facilitación. Esta dice que en virtud de esta, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. El quinto principio es el principio de no discriminación. Dice que de acuerdo a los sujetos obligados, deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud. El sexto es el principio de gratuidad. Se dice que este es el acceso a la información pública es gratuita y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. El séptimo es el principio de celeridad. Dice que este principio busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa, comporta lo indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades públicas y servidores públicos. El octavo principio es el principio de eficacia. Esta dice que los resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales con miras a la efectividad a los derechos colectivos e individuales. El noveno es el principio de la calidad de la información. Dice que toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado debería ser oportuna, objetiva, veraz, completa y reutilizable. El décimo principio es el principio de la divulgación proactiva de la información. Esta dice que el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria, proactiva, actualizada y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano, recursos físicos y financieros. Y el último, y es el número 11, es el principio de responsabilidad en el uso de la información. Esta dice que cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos obligados lo hará entendiendo a la misma. Ahora voy a hablar sobre los delitos informáticos. Ahora que estamos en la era digital, ya los delitos no solamente se presentan en las calles o en las casas, sino también se presentan ahora en el internet, como en las redes sociales, en el blog, etc. Estos delitos buscan causar daños, provocar pérdidas e impedir el uso de sistemas informáticos. Los tipos de delitos informáticos que hay son los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. En esta se reúne la manipulación de datos de entrada, manipulación de programas, manipulación de datos de salida y fraude efectuado por manipulación informática. El segundo es en la manipulación de entradas. Este como objetivo es cuando se altera directamente los datos de una información computarizada como instrumento cuando se usan las computadoras como medio de falsificación de documentos.
Y por último están los daños o modificaciones de programas o de datos computarizados. Estas formas de delitos, sabotaje informático y acceso no autorizado a servicios de sistemas informáticos. Bueno, ahora voy a hablar sobre los delitos informáticos. Entre ellos están el sabotaje informático. Este dice que el delincuente recupere y busque destruir el centro de cómputo, en sí los programas de informaciones almacenados. Se presenta como uno de los comportamientos más frecuentes y de mayor gravedad en el ámbito político. El siguiente es la piratería informática. Esta consiste en la violación ilegal del derecho de autor. La piratería es una de las modalidades de reproducción técnica que implica la elaboración de una copia semejante a la original con la intención de hacerla pasar por tal. Existen dos modalidades que se incluyen como piratería informática, a saber, el primero es el hurto de tiempos de máquina. Esta consiste en el empleo del computador sin autorización y se pretende eludir a situaciones que un tercero utiliza indebidamente recursos de la empresa en que trabaja o un sujeto autorizado se vale de tales prestaciones informáticas en un horario no permitido, utilizándolas para su provecho sin contar con permiso para ese uso, fuera de hora. Y la segunda es la apropiación o hurto de software y datos. En este caso, el sujeto accede a un computador ajeno o a la sesión de otro usuario, retirando archivos informáticos mediante la ejecución de los comandos copiar o cortar, para luego guardar ese contenido en un soporte propio. El siguiente delito son los cajeros automáticos y tarjetas de créditos. Estas son conductas mediante las cuales se logra retirar el dinero del cajero automático utilizando una tarjeta magnética robada o los números de la clave para el acceso a la cuenta con fondos. El siguiente es el caso Chimsky. Se procede cuando se accede a ordenadores industriales centrales de la red para el uso específico de malgastar fondos para interrumpir los accesos a la telefonía móvil, más conocido como el caso Chomsky. El siguiente son los robos de identidades. Luego de obtener los datos personales de un individuo, se procede a realizar todo tipo de operaciones para proyecto de victimario, fingiéndose la persona a la que se extrajo información sensible. Encuadra como delito de estafa si el autor del sujeto activo comporta conocer datos personales ajenos contenidos en base de datos a las que por su empleo tiene acceso. Y bueno, por último está el phishing. Es la metodología más antigua dentro de los denominados ciberdelitos. Consiste en ingresar en las redes de telecomunicaciones para realizar llamadas telefónicas a larga distancia utilizando una cuenta ajena. Resulta ser una modalidad primitiva de hacking. Y bueno, pues esta es la explicación sobre la legislación sobre el acceso a la información y la explicación sobre los delitos informáticos. Espero que haya quedado explicado de manera correcta y muchas gracias. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a socializar sobre los soportes de información, un tema que me parece importante porque el ser humano los necesita sea en la vida personal, social o laboral. Bueno, como les decía, mi nombre es Edilberta Bello Castro, pertenezco a la ficha 2022-833A, tecnólogo de gestión empresarial del Centro de Biotecnología Agropecuaria. Bueno, para empezar nuestra socialización, vamos a ver un poco de qué son los soportes de información. Cuando hablamos de soporte de información, nos referimos a todos aquellos dispositivos que nos permiten almacenar información en formato electrónico y que en general son fáciles de transportar. Existe una gran variedad de dispositivos en los que se pueden almacenar y que ha proliferado durante los últimos años a medida que los volúmenes de información van creciendo. Como sucedió con los disquetes, a medida que las necesidades de almacenamiento crecen, los soportes con menor capacidad y versatilidad van cayendo en desuso. Además de estos, podemos tener en cuenta que un ordenador portátil, un smartphone, una tablet, también pueden ser considerados un soporte, al ser de fácil transportabilidad y disponer de una capacidad significativa para el almacenamiento de información. En este caso, también deben aplicarse las medidas de la píldora de dispositivos móviles. Dentro de los tipos de soporte de información encontramos los soportes de papel. Dentro de ellos está la tarjeta perforada, la cinta perforada. Dentro de los soportes magnéticos encontramos la cinta magnética, el disquete, disco duro.
Dentro de los soportes ópticos encontramos el disco compacto, disco versátil digital, memoria USB, almacenamiento en la nube y tarjeta de memoria SD y micro SD. ¿Qué es una tarjeta perforada? Son chip flash, son menos costosos y proporcionan mayores densidades de bits. Lámina hecha en cartulina que contiene información en forma de perforaciones según el código binario. Fueron usadas por primera vez en torno a 1725 por Basile Bouchon, Jean-Baptiste y Falcon para controlar telares textiles en Francia. Cinta perforada. Es un soporte de almacenamiento, consiste en una larga tira de papel en la que se realizan agujeros para almacenar datos. La cinta magnética es un soporte que graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar es variado, como videos, audios y datos. El disquete. El disquete es un disco flexible o floppy disk, muy utilizado hasta el principio del año 2000 y después quedaron obsoletos por la escasa capacidad de bytes en comparación, por ejemplo, con la memoria flash. Fue inventado en 1969 por el equipo de IBM. El disco duro. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética. Para almacenar datos digitales se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura o escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Disco compacto, conocido popularmente como CD, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital consistente en cualquier tipo de información como lo son audios, imágenes, videos y documentos, creado en 1979 por Philips y Sony. Encontramos también el disco versátil digital, que son los llamados DVD. Es un tipo de disco solo para almacenamiento de datos. También encontramos la USB, tradicionalmente conocida pues como el bus, le dicen el bus universal en serie en inglés, más conocido por la sigla USB. Es un bus estándar industrial que define los cables conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proteger de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la forma de conectar periféricos a sus equipos, por aquella época poco compatibles entre sí. Entre las que encontramos Intel, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. Las primeras especificaciones completas de 1.0 se publicó en 1996, pero en 1998 con la especificación de 1.1 comenzó a usarse en forma masiva. Encontramos también el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube es un almacenamiento de datos basado en redes de computadoras, ideado en los años de 1960, donde los datos están manejados en espacios de almacenamiento virtualizados
por lo general aportados por terceros. Y por último encontramos las tarjetas de memoria SD y micro SD. Es el medio de soporte de almacenamiento de datos que conserva los datos transferidos y guardados en forma correcta. Es un tipo de memoria flash, no es una memoria volátil, es decir, que conserva los datos incluso con la pérdida de energía eléctrica. Bueno, esta ha sido pues mi socialización sobre el tema soporte de información. Muchísimas gracias. Muy buenos días, profesor Lairo. Habla Ronald Altamar. El día de hoy pues le vengo a hablar sobre los procesos para actualizar los sistemas de información. Cabe destacar que para realizar esta actividad pues se llevan a cabo 6 procesos, que son primero investigación preliminar, determinación de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo del software, prueba de los sistemas y pues ya como tal la implementación. Entonces sin más preámbulos, empecemos. Primero la investigación preliminar. Esta pues se inicia con la petición de una persona. Cuando se formula la solución comienza la primera actividad del sistema. Se lleva a cabo la identificación de los problemas, oportunidades y objetivos. Y pues se le hace entrevista a los administradores, los usuarios. Se lleva a cabo la somatización del conocimiento obtenido, estimación del alcance del proyecto y documentación de los resultados. La investigación preliminar pues si ya una empresa, el gerente general necesita o un departamento necesita implementar un nuevo sistema para poder llevar a cabo sus operaciones de mejor manera, de mejor calidad, pues entonces ya aquí los analistas se encargan de recopilar la información que necesitan para poder llevar a cabo para poder diseñar un esquema de lo que podría ser el nuevo sistema. Entonces, la determinación de los requerimientos del sistema. Es como había dicho, aquí el analista se encarga de la recopilación de la información para poder, haciendo un checklist o una lista de chequeo para saber qué es lo que necesitan los trabajadores para poder adecuarse, o sea, el tipo de información que ellos necesitan para poder llevar a cabo de mejor manera sus operaciones. Entonces, el analista determina qué información necesitan los usuarios para realizar su trabajo. El analista debe de saber los detalles de las funciones actuales del sistema. Aquí con esto se quiere referir a que el analista debe saber cómo funciona el sistema que ya la empresa está empleando para posteriormente no cometer un error de implementar una función que ya se esté utilizando en el sistema anterior. Estudia los datos para identificar las características del nuevo sistema. Prepara una propuesta del sistema que sumatiza lo que ha sido encontrado, que es como había dicho la recopilación de toda la información mediante un checklist, una lista de chequeo, y proporciona análisis del costo de las alternativas y hace algunas recomendaciones sobre lo que debe hacerse. El analista es el que lleva a cabo todo este tipo de análisis, como lo dice, de estudios, para saber qué es lo que se necesita para posteriormente ya implementar el diseño, que es lo que sigue, diseño del sistema. Establece la forma en que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados. Usa información recolectada para realizar un diseño lógico. Indica los datos de entrada y los que deben ser almacenados en la base de datos que servirá a los administradores en la toma de decisiones. Y los diseñadores dan a los programadores las especificaciones del software completas y claras. Y aquí un grupo de diseñadores son los que se van a encargar dependiendo del esquema que el analista les haya dado a esos diseñadores, y a ellos llevarán a cabo cómo puede ser el producto final. Entonces, claro, algo que también se pueda adecuar a los trabajadores y pues que sea fácil uso también para la empresa, para los diferentes departamentos al que se vaya a aplicar, o también puede ser a la empresa en general. Y está el desarrollo del software. Los encargados de desarrollar el software analizan paquetes comprados a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del tiempo disponible para escribir el software y la disponibilidad de los programas. Ya aquí los desarrolladores o los programadores, ya ellos se van a encargar de cómo, o sea, el diseño que ya hayan hecho valga la redundancia, los diseñadores, ya los programadores se van a encargar de la implementación física o virtual, de la implementación como tal de ese diseño.
Entonces, ya después de diseñar el software, se llevan a cabo las pruebas. Esto es para ver si un tal caso el programa pueda fallar, porque ya pues en desarrollo de sistemas puede pasar el error de que algún algoritmo falle. Es decir, a la hora de cuando un trabajador o a otra persona de la empresa vaya a intentar ingresar a una sección de la página o del programa, pueda fallar, pueda tener problemas o pueda arrojar errores. Entonces es importante de que se hagan este tipo de pruebas para saber cuál podría ser posible error que se vaya a presentar, y pues para la empresa evitar problemas ya bueno, sí, para evitar problemas, por decirlo así. Y pues también se hacen este tipo de pruebas para ver si el programa diseñado el programa diseñado se puede adecuar a los trabajadores, es decir, pueda ser de fácil uso y acceso para ellos, y también de que pues no, como se cumplan las expectativas que puedan tener el alto mando. Y por último se lleva a cabo la implementación y evaluación. Esto pues, dependiendo del tamaño de la organización que empleará la aplicación y el riesgo asociado con el uso, puede elegirse empezar la operación del sistema solo con un área de la empresa. Es decir, aquí se refiere a que pues si una empresa quiere empezar implementando, que eso también va de la mano con la anterior de las pruebas, puede implementar el sistema nuevo en un área de la empresa, de la cual la necesite específicamente, o también puede ser la empresa en general, dependiendo claramente para qué quiera la empresa diseñar ese nuevo sistema. Y pues algunas veces se deja que los dos sistemas, el viejo y el nuevo, trabajen en forma paralela con la finalidad de comparar resultados. Esto se hace más que todo para evaluar el nuevo sistema, para ver si en tal caso pues tiene alguna falla o tiene, mejor dicho, si presenta deficiencias con respecto al viejo sistema. Es decir, si el viejo sistema pues trabaja de mejor manera y el nuevo sistema tiene algunas deficiencias, pues aquí es en donde se hace la evaluación para posteriormente dar ese comunicado a los programadores y para que ellos hagan la revisión y pues hagan los arreglos que se necesitan para poder tener un programa más eficiente y pues que sirva, o sea, que supere, porque se supone que debería superar al sistema viejo. Entonces, para eso se realizan este tipo de evaluaciones. Entonces ya con este punto ya explicado, ya paso al siguiente, que es inventario de documentos. Un inventario de archivos es un registro que sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un documento. Tiene como principal utilidad poder registrar correctamente los documentos existentes en la compañía, facilitando el control de los mismos y por ello de los procesos administrativos de cada dependencia. Aunque en todos los países existe la gestión documental, encontramos diferencias en la legislación entre algunos de ellos. Sin embargo, los procesos son similares en todo el mundo. Es decir, todos los países pues tienen sus legislaciones, sus leyes pues que tienen que ver con la parte de gestión documental. Pero pues la parte como tal de llevar a cabo el inventario ya suele ser muy similar en todas las empresas de todos los países. Y pues el inventario de documentos también como tal es algo muy importante hoy en día porque pues las empresas, o sea, es importante porque las empresas, dependiendo de su tiempo, de sus años de operación, o sea, obviamente se les va acumulando mucho más documentos de todas sus operaciones de todas las operaciones que haya llevado como tal. Entonces, pues es muy importante tener un inventario de documentos para poder tener esa facilidad de poder consultar algún documento o también, pues, sí, más que todo tener la facilidad. Entonces, pasando al siguiente, que son ventajas y beneficios de los inventarios de archivos. Aquí pues las ventajas. Primero está prevenir incidencias, que prevenir incidencias es que si gestión documental, que son los encargados de este tipo de inventarios, o sea, llega a perder un tipo de documento, claro, eso depende del tipo de documento porque hay algunos que pueden ser como más delicados que otros. Entonces, al momento de perder un documento, eso puede, dependiendo claramente, puede implicar a la empresa o puede tener repercusiones legales. Entonces, si gestión documental tiene un buen inventario, o sea, algún inventario bien ordenado y que pues, sí, bien ordenado, entonces pues puede evitar este tipo de problemas. Entonces, es importante, es muy, muy importante tener que las empresas tengan en cuenta este punto. Por otro lado está seguridad,
consulta y fácil acceso. Estas tres van de la mano, ya que pues con un inventario bien ordenado, bien asegurado, o sea, las empresas pueden tener, no hay problema, o sea, pueden acceder a cualquier tipo de documento que necesiten en el tiempo que lo necesitan, sin necesidad de tener problemas de que no lo encuentran o que pues se extravió. Entonces pues no, o sea, tienen la fácil acceso, la seguridad y pues de consultar el documento específico que necesitan para ese entonces, o sea, en el tiempo designado. Y pues por último el cumplimiento legal, como pues todos los países tienen su legislación con respecto a la documentación, pues todas las empresas deben adherirse a esas leyes que pues son parte de la gestión, o sea, que rigen pues, ¿cómo es? Perdón. Toda la gestión documental de todas las empresas debe adherirse a las leyes que todo país tenga con respecto a la administración de los documentos. Y por otro lado, pues están los beneficios. Primero, la organización documental por departamentos, ya que pues todas las empresas pueden tener todas las empresas tienen varios departamentos, que si desarrollo humano, mercadeo, también logística o también, bueno, el departamento administrativo y pues algunos otros departamentos, dependiendo de la empresa, claramente. Entonces, obviamente cada una en sus operaciones diferentes, pues debe tener tiene su documentación. Entonces, es muy importante tener un inventario como por cada departamento para tener un mejor control y pues no sería bueno como tener todos los documentos en como en un solo inventario, porque podría ser algo problemático porque o sea, se hace mucho más grande y mucho más pesado. Entonces, sería mejor como tener inventario documental por cada departamento para tener mejor facilidad a la hora de consultar y pues consultar del departamento, consultar un documento del departamento especificado. Entonces, clasificación por tipo de documento, fecha o serie alfanumérica, detalle por caja o expediente y depuración y retiro de la documentación y por último documentación ordenada y asequible, como lo dice el inventario, perdón, o sea, tener documentos en donde se puedan consultar a la hora que se necesitan y sin ningún tipo de problema. Entonces, continuamos, datos que requieren un inventario documental. A continuación, un instructivo que nos puede dar una idea del diligenciamiento del formato único documental. Primero tenemos la entidad productora. La entidad productora quiere decir la razón social de quien produce los documentos, es decir, cuál es la empresa que está realizando este documento. La unidad administrativa en nombre de la dependencia de mayor jerarquía de la cual depende la oficina productora. La oficina productora, unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. El objeto, la finalidad de inventario, es decir, para qué se está realizando este documento, o sea, cuál es el objetivo de este documento. Registro de entrada, solo para transferencias primarias o secundarias. Número de orden, se anota en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que corresponden generalmente a una unidad documental. El código, sistema establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series y subseries. Nombre de la serie o subserie, se refiere al nombre asignado al conjunto de unidades documentales de contenido homogéneo emanados del mismo órgano. Las fechas extremas, esto quiere decir que debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. Se ponen los 4 dígitos correspondientes al año. Unidad de conservación, se consigna el número de asignado a cada unidad de almacenamiento. En la columna se indica la cantidad de carpetas de un expediente. El número de folios, número total de folios contenidos en cada unidad de conservación descrita, es decir, las hojas, cuántas hojas va a llevar este documento. Los soportes, se usa una columna para anotar los soportes diferentes al papel anexo a la documentación, como por ejemplo pueden ser videos o soportes electrónicos. Frecuencia de consulta, se debe especificar si la documentación requiere un alto, medio, bajo o ningún índice de consulta, eso depende claramente. Notas, se consignan los datos que sean importantes y no se hayan registrado en las columnas anteriores. Elaborado por nombre, apellido, cargo y firma de la persona que elabora un inventario con su respectivo lugar y fecha de realización, es decir, que la persona quien está elaborando este documento, obviamente con su cargo y su firma, y pues en dónde lo desarrolló y pues para qué también, o sea, la fecha en la que realizó este documento.
El entregado por, que es nombre, apellido, cargo y firma de la persona, el responsable de entregar la transferencia. Es decir, para quién va a ser, quién fue el que entregó este documento. Y recibido por, que este es también la persona que va a recibir este documento. Que ahí también va el nombre, apellido, cargo y firma de la persona responsable de recibir el inventario. Así como lugar y fecha en que se recibió. Entonces, ya teniendo esto claro, aquí pues hay una imagen de un documento único de inventario documental, que es describiendo un poco los temas, los puntos que ya acabo de decir. Entonces, muchas gracias por su atención y pues esa es toda mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Doris Marixa Solas Trejos, de la ficha 2022-833A. Soy del grupo de Deserts for Life y voy a hablarles sobre sistemas de información. Clasificación de información. En la clasificación de información encontramos sistemas de clasificación exactos, sistemas de clasificación ambiguos, sistemas de clasificación incorrectos. En estas encontramos: en el sistema de clasificación exactos son sistemas que agrupan los contenidos en secciones perfectamente definidas y diferenciadas del resto. Son útiles cuando el usuario va a realizar una búsqueda o navegación por elementos conocidos. Por ejemplo, cuando buscamos un número de teléfono en una guía telefónica es porque conocemos el nombre de la persona. Cuando buscamos una definición en un diccionario, conocemos el término. Cuando buscamos en nuestra agenda qué reuniones y tareas tenemos programadas, conocemos la fecha. Clasificación alfabética. En este sistema los elementos de información son organizados a través de la clasificación en orden alfabética de algún atributo, nombre, título o formato. En la clasificación geográfica, los elementos o organizaciones se clasifican atendiendo a la zona geográfica a la que pertenece la sección de la zona geográfica. Se realiza comúnmente a través de un mapa donde cada región es una zona sensible que funciona como enlace a los contenidos pertenecientes a dicha región. Clasificación cronológica. En la clasificación cronológica por fecha puede ser muy útil, sobre todo para clasificar contenidos de constante actualización. En el sistema de clasificación utilizado, por ejemplo, en la organización de los pods de las denominadas bitácoras de los webblogs. En los ambiguos, hay veces que el usuario no sabe exactamente lo que busca y se dedica a buscar una exploración o navegación por los contenidos de forma aleatoria o azarosa, navegación serendípica. Otras, aunque sobre lo que busca no es capaz de expresarlo con palabras, pero lo que no utilizará el buscador para encontrarlo. En estos casos es necesario ofrecer al usuario una forma de acceder a los contenidos a través de opciones y enlaces a priori o conocidos. El usuario explorado visualmente estas opciones deberá poder influir donde encontrar aquellos contenidos de su interés. En la clasificación temática por categorías. Es la más útil de las clasificaciones. Se trata de organizar los contenidos en categorías definidas en función de la temática de los contenidos a clasificar. Clasificación orientada a tareas. Los elementos de organización en función de las posibles tareas que puede realizar el usuario del sitio web. Un ejemplo de clasificación orientada a tareas a lo que utilizan muchas aplicaciones software: abrir, guardar, cerrar y imprimir. Clasificación orientada a la audiencia. Cuando un sitio web tiene una audiencia claramente definida con intereses y necesidades diferentes, resulta de gran utilidad clasificar los contenidos en secciones específicos y adaptados a cada grupo o clase de usuarios. Clasificación metafórica. Es un tipo de clasificación cuyo objeto es hacer familiar, comprensible e intuitivo aquello que es novedoso y desconocido para el usuario. Por ejemplo, más famoso el método es de la metáfora de escritorio, utilizado por los sistemas operativos para familiarizar al usuario con uso de directorios, ficheros o aplicaciones. En el escritorio las herramientas y contenidos se organizan en carpetas. Cuando el documento no es útil, lo tiramos a la papelera de reciclaje. El escritorio tiene incluso su propio ordenador, Mi PC.
En los incorrectos, es un diseño de clasificación erróneo desde el punto de vista de su usabilidad, es aquel que sea híbrido. Cuando en una misma clasificación mezclamos varios tipos de sistemas, mezclar sistemas diferentes puede provocar la desorientación del usuario en la exploración de las diferentes categorías. Un ejemplo de sistema híbrido podría ser el siguiente: en tutores que están definidos en clasificación orientada a la audiencia. Los alumnos están en la clasificación orientada a la audiencia. Obtener clave de acceso es clasificación orientada a tareas. La secretaría, clasificación metafórica. En los administradores, clasificación orientada a la audiencia. Tecnología y web, clasificación temática. Formación virtual, clasificación temática y realizar matrícula, clasificación orientada a tareas. En la desnormalización. La desnormalización permite ingresar redundancia de una forma controlada. Seguir a una serie de pasos conlleva a cambiar las relaciones, duplicar los atributos no clave, introducción de datos repetitivos, crear tablas de extracción. ¿Cuándo se debe desnormalizar? Se debe desnormalizar para optimizar el esquema relacional, para hacer referencia a la combinación de dos relaciones que forman una sola relación. Gestores de base de datos jerárquicas. Está la DABAS, el GTM, IMS y el Focus. Enfacetada, también llamado navegación facetada, en una técnica para acceder a la información organizada de acuerdo con un sistema de clasificación de facetas, lo que permite a los usuarios explorar una colección de información a lo largo de múltiples dimensiones explicadas llamadas facetas, lo que permite la clasificación para acceder y ordenar los múltiples formas y no en una sola orden taxonómica predeterminada. Uso en mercados de masas. Las facetas de búsqueda se han convertido en una técnica popular en aplicaciones de búsqueda comerciales, en particular para los minoristas y las bibliotecas en línea. Un número creciente de proveedores de búsqueda de la empresa proporcionada software para la implementación de aplicaciones de búsqueda facetadas. Bibliotecas y ciencias de información. Catálogos de bibliotecas en línea modernas, también conocidos como OPAC, han adoptado cada vez más interfaces a búsqueda de facetas. Ejemplos mostrados incluyen el catálogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, biblioteca parte de la red de bibliotecas de investigación del Triángulo, y el sistema de OCLC WorldCat abierto. El proyecto Site6 de la Universidad Estatal de Pensilvania permite la búsqueda facetada de documentos académicos y continúa su expansión en otras facetas como la búsqueda de masa. Entonces, en esta presentación se puede visualizar que todo esto va enfocado a un manejo adecuado sobre la base de datos. En la base de datos encontramos los nodos padres y los nodos hijos. Los nodos padres y los nodos hijos es como una asociación que va de acuerdo con la jerarquía de cada tipo de base de datos. Y esta fue mi presentación. Muchas gracias.